Creo que la innovación hoy debe afectar esencialmente a lo que es la estructura profunda de la escuela, ¿no? Y lo que expresa esa estructura profunda no es la escuela en su existencia misma. La escuela tiene mucho futuro porque es el lugar de custodia, de cuidado y probablemente el mejor lugar potencialmente de aprendizaje para los alumnos. Pero lo que es su estructura típica, que se identifica con el aula, la idea de que todo el mundo debe aprender las mismas cosas al mismo tiempo, de la misma manera, en grandes grupos, a través de la transmisión de un mensaje, etcétera, y con una tecnología que es una organización que es decimonónica y una tecnología que es el libro, que está muy bien, pero es del siglo XVII, XVI, entonces eso debe cambiar, ¿no? Y debe cambiar con la incorporación de la escuela al nuevo entorno, y yo creo que eso se va a expresar en una reorganización, que es lo que llamo la hiperaula, que es una aula más grande, con más alumnos, que también con más profesores, pero en la que se combina el soporte impreso y digital, el gran grupo, el pequeño grupo de trabajo y el trabajo individual, la realidad material, la que se puede meter en una caja, pero también la virtual, el trabajo con los otros por uno mismo, con los iguales, etcétera. Pues yo creo que aprovechando toda la riqueza de las múltiples formas de aprendizaje. Bienvenidos en esta tarde tan fría en la que todos los que estamos aquí pues hemos hecho frente a las inclemencias del tiempo, empezando por el profesor Mariano Fernández Enguita, a quien quiero darle la bienvenida en Zaragoza. Muchísimas gracias por estar aquí hoy, porque realmente ha pasado por bastantes zonas de nieve y de ahí el retraso a la hora de comenzar, ¿no?, la conferencia de hoy. Bueno, quiero darles, como siempre, la bienvenida a todas las personas que están aquí hoy escuchándonos y también a todas las personas que están siguiendo esta conferencia desde nuestros centros de Ibercaja, de Teruel, de Huesca, de Logroño y de Guadalajara. Y también a todas estas personas que se han conectado a través de la plataforma heraldo.es, que está también retransmitiendo la conferencia de hoy. Estamos en la 7ª edición de Educar para el Futuro, que es una importante apuesta que hace la Fundación Ibercaja en torno a la innovación educativa. A lo largo de 4 meses estamos teniendo la inmensa fortuna de poder compartir con profesionales expertos en las distintas materias aspectos sobre los nuevos modos de aprendizaje, ¿no? Y bueno, creo que a lo largo de todos estos meses la oferta está siendo de calidad y de excelencia. Comentarles también, antes de presentar al profesor Mariano Fernández Enguita, que todas las conferencias se están grabando y que están a su disposición. La semana siguiente ustedes pueden disponer de ellas en nuestra plataforma Aula en Red de Ibercaja Obra Social. Bien, como decíamos, hoy está con nosotros Mariano Fernández Enguita para hablar de la conferencia Más escuela, menos aula, la innovación educativa en la sociedad informacional. Creo que hoy puede ser el pórtico para hablar de algo que ya ha ido saliendo a lo largo de estas semanas, y es si ante el avance de la ciencia, ante esta era digital en la que nos encontramos, ¿sirven el aula tradicional? Porque se trata de llevar las nuevas tecnologías al aula, pero al aula de siempre, o se trata de hacer una renovación mucho más profunda. A lo largo del programa hay expertos que van a hablarnos de esto, pues desde el diseño de espacios dentro de las escuelas, a través del EduLabi, que va a impartir Rosa Ambos, que nos acompañará dentro de unas semanas. Ella vendrá desde Estocolmo para hablarnos de su experiencia como diseñadora de espacios de aprendizaje en las escuelas. Hemos empezado ya el EduLabi, que habla del trabajo cooperativo, y muchas más iniciativas que se desarrollarán y que se están desarrollando ya a lo largo del programa en torno a esta pregunta, ¿no?, que nos hacemos y que el profesor Fernández Enguita lleva mucho tiempo investigando sobre este tema, ¿no? Y hoy le agradecemos mucho escuchar de primera mano sus propuestas. El profesor Fernández Enguita es catedrático de Sociología en la Universidad Complutense de Madrid, donde coordina el doctorado de Educación y dirige el grupo de investigador GRIS. Antes lo fue en Salamanca, donde dirigió el Departamento de Sociología, el Centro de Análisis Sociales y el Centro Cultural Hispano-Japonés. Creó el portal docente Demos y el de Innovación Innova.
Es autor de una veintena de libros y 3 centenares de artículos y capítulos. Sus últimos libros, La educación en la encrucijada, Del clip al clic, Más escuela y menos aula, y actualmente investiga sobre la profesión docente y sobre aprendizaje y escuela en la era informacional. Él dirige además un blog que se llama Cuaderno de Campo y, bueno, pueden seguirlo también ustedes a través de las redes sociales. Muchísimas gracias y adelante. Gracias. Gracias. Mi presentadora se ha dejado lo más importante, que es que soy de aquí. De manera que es un placer venir aquí, aunque se me nota poco, lo cual está bien. Creo que a nadie se le debe notar de dónde es, ni cómo es, sino sobre todo lo que hace. Pero soy de aquí y me gusta volver de vez en cuando al menos, aunque no siempre puedo hacerlo tanto como querría. ¿Es posible tener la imagen ya ahí? Muy bien, genial. Bueno, habrán visto ustedes que el título está vivo, que unas veces es informacional, otras veces es de la información, otras veces ha sido internacional. Bueno, son casi intercambiables, pero el que me parece más adecuado es este, ¿no? Este cuadro que tienen aquí es un aula, no tiene ningún secreto, a mí me gusta mucho. Es la escuela rural o la escuela de pueblo de Anker. Está pintado al filo de los siglos XIX y XX. Es verdad que tiene algunas cosas que afortunadamente ya no existen, como esos canastillos que son evidentemente para las chicas y solo para ellas, o que ellas estén alrededor y ellos en el centro, o esa vara que parece un puntero pero nunca fue solamente un puntero, pero no deja de ser una imagen entrañable, mucho más en sepia, que todos recordamos. La escuela es el aula, ¿no? La escuela es el aula y hoy todo esto está en cuestión, o por lo menos mucha gente lo pone en cuestión y nosotros a menudo nos extrañamos. Nos extrañamos sobre todo los profesores. Nos resulta difícil imaginar que se pueda cuestionar de esa manera, con tanta frivolidad. Todo el mundo habla de la educación, decimos muchas veces, ¿no? Cualquiera dice lo que se le ocurre, se nos suben los expertos por todas partes, decía un sindicato hace tiempo a propósito de otro debate. Parece difícil que alguien pueda cuestionar la escuela, porque, bueno, todos conocemos esas frases, ¿no? Si la escuela te parece cara, espera a ver lo que cuesta una prisión. La educación es lo mejor para cambiar el mundo, etcétera, etcétera, firmado Nelson Mandela. La escuela no es un gasto, es una inversión. La educación es el futuro, bla, bla, bla. No es una mercancía, es un derecho. ¿Cómo puede alguien cuestionar eso? Y sin embargo, eso ha sido muy cuestionado. Muy, muy, muy cuestionado. Estamos acostumbrados, sobre todo los que han pasado por las facultades de educación, a esos manuales que empiezan por los griegos, por Quintiliano, por tal, y parece que han sido 2000 o 2500 años de avance lento, difícil, costoso, heroico muchas veces, pero siempre avance, siempre insuficiente, siempre falta algo, siempre tenemos que hacer frente a contraofensivas, ataques, asaltos, asedios o lo que sea, pero lentamente la educación va avanzando, la escuela va avanzando porque la gente lo quiere. Y parece lógico que lo quiere, y quienes mejor entendemos, o quizá quienes más lo queremos, somos precisamente quienes vivimos en ella y por ella, ¿no? Pero es una institución moderna, no es una institución eterna. Es una institución que tiene una historia reciente. Es verdad que la palabra escuela es muy vieja, es griego, como pedagogo es griego, como didacta o didáctica, o educación es latín, alumnos latín, etcétera, pero la institución no es tan vieja. Podemos buscarle precedentes, podemos encontrar sus raíces aquí o allá, pero la escuela es una institución moderna. Por lo menos la escuela tal como la entendemos, es decir, la escuela como una institución sistemática y de masas, es una institución moderna. Lo que hoy llamamos escuela es una institución moderna. Lo que había de escuelas antes del siglo XIX, la mayor parte no lo reconoceríamos como escuelas. Esta historia según la cual un monje es congelado, se despierta en el siglo XX o XXI y se asombra de todo hasta que lo ponemos aquí y dice, vaya, eso es como siempre, no es correcta. Si es un monje del XIX, sí.
Si no, se encontraría tan extraño y tan descolocado como en cualquier otro lugar, ¿no? La escuela que conocemos es esencialmente un producto del siglo XIX y no siempre fue querida por todo el mundo. Mencionaría, hoy decimos, aquí vienen los tecnólogos, los profetas de la tecnología, los críticos a ponerlo en cuestión, pero siempre fue puesta en cuestión. Y mencionaría simplemente algunos grandes movimientos, o si quieren, no movimientos, focos de resistencia. La aristocracia nunca le gustó la escuela. La gente que pudo tener otra educación huyó de la escuela. No pensó en ningún momento en meterse en ella, ¿no? Todos hemos visto esas citas de Erasmo, esas escuelas que deberíamos llamar ergástulos o letrinas. O Margaret Mead, mi abuela quería que tuviera una buena educación y por eso no me llevó a la escuela. Bien, es verdad que su abuela era maestra, directora de escuela, su abuelo era inspector escolar, etc. Hay que situar las citas en contexto. Pero hubo, sí, una resistencia de gente que no quería ir a las escuelas. Las escuelas privadas en Inglaterra se llaman public schools porque era extraordinario el educarse en un establecimiento público. Era como salir a tomar el té al bar, cosa que la aristocracia no hacía, lo tomaban en casa, en el salón. Bueno, pues lo mismo sucede con la educación. Uno se educa con preceptores y no se va a una escuela, ahí van los pobres, ¿no? Pero no solamente fue la aristocracia, también el movimiento obrero. El movimiento obrero desconfiaba profundamente de la escuela institución. No digo del modelo y tal, eso es otra historia, pero el Partido Socialista tenía escuelas prácticamente en todas las casas del pueblo. Los anarquistas abominaban de la escuela, o por lo menos de la escuela oficial, y si acaso montaban, por ejemplo, en España las escuelas racionalistas, encabezadas o inspiradas por Ferrer, para las cuales quiso formar sus propios maestros, porque no le gustaban nada los que había, etcétera, etcétera. Marx decía, bueno, mejor que no nos eduque. Leer y escribir, vale, pero todo lo demás nos ocupamos nosotros. Nos ocupamos nosotros en las asociaciones del movimiento obrero, en las fábricas, etc. Hubo también en los años de la contracultura, los 60, 70, 80, un amplio movimiento de desescolarización, más teórico que otra cosa, pero yo creo que brillantemente crítico, es decir, con mucha capacidad de denunciar y exponer los problemas de la escuela, un movimiento de gente como Ivan Illich, Everett Reimer, Paul Goodman, John Holt y otros, que simplemente dio por perdido el sistema educativo y propuso sacar la educación del sistema escolar, ¿no? Y de hecho hoy creo que vale la pena leer a estos autores, porque no solo muchas de las críticas que decían, que planteaban, tienen pleno sentido hoy, sino que muchas de las propuestas que proponían como alternativas, que eran inviables entonces, tienen cierta viabilidad hoy. Hoy en día la forma de escolarización, por ejemplo, que más rápidamente crece en los Estados Unidos, es la no escolarización. Es la escolarización en casa o mezclas al respecto, etc. Bueno, y luego últimamente llegan los tecnoevangelistas. Últimamente tenemos, pues eso, nos llega Bill Gates, nos quiere decir cómo son las escuelas, los de Google, todo el mundo tiene ideas sobre cómo poner patas arriba a la institución, cómo sustituir el viejo modelo por uno nuevo, etcétera, etcétera. Aquí, claro, hay que preguntarse, lo primero y antes que nada, ¿de qué hablamos realmente? Nosotros normalmente decimos la educación, pero cuando decimos la educación, realmente no queremos decir la educación. A mí me recuerda ese viejo título de ¿por qué dicen amor cuando quieren decir sexo? O sea, aquí se puede decir, ¿por qué dicen educación cuando en realidad quieren decir escuela? En realidad ni siquiera debería importarnos la educación, lo que importa es el aprendizaje. El objetivo es que el niño, la joven, etcétera, los adolescentes aprendan, que el aprendiz aprenda. Hay aprendizaje sin educación. Todos aprendemos cosas sin que nadie nos diga nada. Winston Churchill dijo una vez, siempre estoy dispuesto a aprender, pero no siempre me gusta que me enseñen. Bueno, todos los días estamos aprendiendo de mil maneras, aprendemos cosas muy complejas a veces, sin que nadie se ocupe de educarnos. El aprendizaje es algo, no es siquiera específico de la especie humana, es propio de todos los animales, algunas plantas y últimamente las máquinas, y lo hacen muy bien, aprenden.
Prácticamente todo aprende. Todo lo que se mueve aprende, ¿no? La educación es más distintiva. Se podría discutir si algunas cosas que hacen algunas madres chimpancés con sus hijos y palitos y hormigas se puede considerar educación. Parece que lo que hacen algunas marsopas y delfines sí puede considerarse educación, pero es muy, muy limitado. Pero en general eso es específico de la especie humana. El que alguien se dedique a que otro aprenda. El que alguien consagre su actividad, aunque sea un momento o una vida, a que otro aprenda. Eso es educar, ¿no? Pero educar no solamente se hace en la escuela, se hace en otros muchos sitios. De hecho, hoy vemos una expansión no ya de la vieja educación tradicional no escolar, la familia, etcétera, que incluso podríamos hablar ahí tal vez de una retracción, no sería discutible si por un lado se retrae, por otro trata de intervenir más o de hacerlo más fuera de la escuela, pero vemos sobre todo florecer la formación ocupacional, las universidades corporativas, los cursos de todo el mundo por todas partes, los tutoriales, los programas que te enseñan a hacer tal y cual, etcétera. Es decir, que hay más educación, incluso más enseñanza fuera de la escuela. La escuela solamente cubre una parte de la educación. Pero incluso deberíamos ir más lejos y decir, bueno, pero es que la escuela no es solo educación. De hecho, basta ver el horario de una escuela o el horario de un niño en una escuela para ver que ahí hay más cosas. Hay otras actividades, hay custodia, hay cuidado. Los educadores o los profesores, para ser exacto, de hecho, tratan típicamente de desmarcarse de esas otras actividades, de manera que la escuela es en realidad el escenario de algo todavía más restringido, que es la enseñanza, que es de lo que nos solemos ocupar. Y esa escuela y esa enseñanza dentro de la escuela pues tiene un origen muy preciso, ¿no? Incluso podría no ser necesario o dejar de serlo en algún momento, ¿no? Es simplificar, pero yo diría que tiene su origen sobre todo, bueno, pues en la formación de los estados nacionales. Había que enseñar a la gente a compartir una lengua estandarizada, a compartir una identidad, a sentir ciertas obligaciones y derechos con y frente a los demás, a aceptar cierto tipo de autoridad, ciertas reglas del juego, etc. Tiene su origen en la imprenta. Es impensable la escuela como la conocemos sin la imprenta. Y tiene su origen en la fábrica. Yo creo que el móvil esencial puede que fuera la construcción nacional, pero el resultado fundamental fue disciplinar una fuerza de trabajo. Hacer de los campesinos, de la gente que trabajaba para sí misma, gente capaz de trabajar en un contexto organizado, mecanizado, regular, en el que se les dice qué hacer, cómo hacerlo, a qué ritmo hacerlo, y tienen que coordinarse con otros y con un equipo que es muy caro. Eso no se consigue en un día, eso costó sangre con los que habían aprendido. Me da igual que sea en el capitalismo, en el comunismo, en China, en Europa, en todas partes sin excepción, costó sangre a las generaciones adultas y fue más suave con las generaciones nuevas en la medida en que éstas fueron regularmente escolarizadas. Si no, no. Hay una función esencial ahí, que es la función de custodia, para que padres y madres pudieran dejar la huerta o la pequeña industria familiar, el pequeño taller familiar, e ir a la fábrica. Los niños o había que dejar de tenerlos, o había que abandonarlos, o había que ponerlos en algún sitio. Y ese sitio se llama escuela, por doquier, ¿no? Por tanto, esa función de custodia es inseparable. De hecho, es tan inseparable que no nos engañemos. Es lo que mantiene masivamente al alumnado en la escuela. Si no fuera por eso, los medios de comunicación, otras ofertas más flexibles, más eficientes, más baratas, incluso se la habrían llevado hace mucho. Decimos siempre que la educación no es una mercancía, es un derecho y tal, pero claro, la otra cara del derecho es que es una obligación. No es un derecho renunciable. Es un derecho que la gente está obligada a ejercer. Obligada a ejercer legalmente 10 años. Legalmente 10 años en España. En la práctica 15 es el mínimo. Y muchos, la mitad de la población, más que eso, 18 o 20 años de escolaridad, son muchos años, ¿no? Es una institución que ha transformado la sociedad
No solo de la manera que oficialmente reconocemos, nos ha hecho más cultos, más libres y tal, hay un punto de verdad en todo eso, nos ha hecho más eficientes, más productivos, todo eso es en parte verdad. También ha modificado el trayecto de vida de las personas, diríamos que ha creado la juventud y ha creado la infancia. La infancia es en gran medida una creación de la escuela, los niños antes eran hombres pequeñitos. ¿Qué es un hombre pequeñito? Vayan ustedes a ver cualquier cuadro renacentista y lo verán. Son esos Cristos de brazos largos, piernas largas, cabeza pequeña y cara de estar dándole lecciones a su madre. Los niños regordetes, con mofletes, con deditos gordos y tal, empiezan a aparecer cuando empieza a aparecer el concepto de infancia. Físicamente eran ya así antes, pero no eran vistos así. No es que no se vieran con los ojos, es que conceptualmente no se veían. Conceptualmente un niño era simplemente un adulto en formación, punto. ¿Cuándo aparece la adolescencia? Bueno, la pueden ustedes cifrar en películas que todos han visto, ¿no? Rebelde sin causa, Rebelde a secas, Esplendor en la hierba. Los actores eran un poquito mayores, ya crecidos, pero todas ellas son películas en la high school, en la enseñanza secundaria. La universalización de la enseñanza secundaria genera un grupo de edad que antes de eso no existía, antes de eso se pasaba de la infancia a trabajar, excepto los hijos de la aristocracia que tenían que esperar a heredar. Ellos sí tenían una inmadurez o una juventud prolongada, se convertían en crápulas durante ese tiempo hasta que heredaban y tenían que sentar cabeza, pero para los demás no había nada de eso, ¿no? Entonces, bueno, no hay nada extraordinario en repensar la función de la escuela. En el mundo de la alfabetización, la lectura, la lectoescritura, la comunicación y tal, se habla ahora mucho de si no habremos vivido un paréntesis Gutenberg. La idea de paréntesis Gutenberg quiere decir que antes de Gutenberg la comunicación era sobre todo oral y la comunicación visual, y la comunicación oral y visual es muy distinta de la comunicación escrita, es radicalmente distinta. No solo porque esté o no esté en un papel, sino porque su lógica interna, la forma de comunicarla, su secuencia, su estructuración es muy distinta. Y hoy la Internet, que produce una mezcla de todos los medios de expresión y comunicación, vemos que cualquier mensaje lleva ya texto, imagen, vídeo, hay que saltar de una a otra, etcétera, está rompiendo con esa linealidad, esa estructuración, esa secuencialidad que era la propia y sobre todo ese filtro que eran los propios de la época Gutenberg, ¿no? Y bueno, pues no es que no se lea o no se escriba, que se lee y se escribe mucho más que antes, pero se leen y se escriben otras cosas y de otra manera. Y ustedes verán que las editoriales tienen dificultades, los periódicos van desapareciendo, por lo menos los impresos, etcétera, etcétera, y no voy a extenderme sobre esto, pero mucha gente dice, bueno, puede ser que no sea que la época digital que estamos viviendo hoy no sea simplemente un añadido de medios a lo que ya teníamos, respetando lo que ya teníamos, tal como era, sino que se cierra un paréntesis. Y nos podríamos hacer la pregunta, ¿no habrá un paréntesis escolar? Después de todo, la escuela está íntimamente asociada a la imprenta. La mayor parte del aula, la lección que es pues leer el libro que solamente el maestro tenía. Luego llegaron los libros para todos, los demasiados libros, como decía Ibn Khaldun, y para que no fueran demasiados, la escuela dijo, no, libros no, solo libros de texto, que es el libro que yo leo, pero ad usum delphini. En el aula siempre, como ustedes saben, si son de la profesión, no hay un libro de texto, hay dos. Hay el del alumno y luego el que no se ve, pero se usa mucho, que es el libro del profesor, que suministra la editorial, con cómo ampliar la actividad, de qué hablar cuando llegamos a esta lección, etcétera, etcétera, pero hemos reducido enteramente el ámbito del alumno. Es posible que estemos viviendo un paréntesis escolar. Mi hipótesis o mi idea es que no es la escuela, es el aula. No les estoy llamando nada, esa frase que ven ahí es una paráfrasis de aquello de es la economía estúpido, ¿no? Que era el lema de los Clinton del primer Clinton en su campaña y luego se ha convertido en una frase popular. El problema no es la escuela, es el aula. ¿Podría ser la escuela el problema? Sí, claro, por supuesto. La escuela no está libre de todo pecado ni libre de problemas, pero
Yo creo que hasta donde alcanza la vista no podemos imaginar a la infancia y la adolescencia sin una institución. Yo por lo menos no. No digo que no llegue el día en el que un robot personalizado sirva a cada niño y le acompañe por ahí. En Japón están trabajando mucho para hacer eso con los ancianos. Un robot para cada anciano. Así no hay que traer inmigrantes y cosas por el estilo. Pero claro, los ancianos no corren, tienen necesidades más limitadas, físicas, que son las que sí puede suplir un robot, y las otras pues no necesitan ser suplidos, de manera que puede ser que el robot en pocos años funcione. Yo cuento con tener uno, cuando me llegue el momento, ¿no?, de la dependencia así física y tal. Pero no lo veo detrás de un niño. Sigo viendo a los niños, ¿dónde? Pues en instituciones seguras, protegidas de ciertos riesgos exteriores, equipadas y gestionadas por gente que sabe de educación y que sabe de niños o de adolescentes. Y eso para mí se llama escuela. Será probablemente muy distinto lo de ahora, o más o menos distinto lo de ahora, pero me parece bien seguir llamando escuela. Porque, entre otras cosas, porque me recuerda más el término escolé. La escolé griega era la actividad y luego por transposición el lugar donde después de la obligación o sin obligación los griegos iban pues a aprender música, poesía, a hacer gimnasia y cosas por el estilo, ¿no? Y eso tenía un punto de pederastia, como saben, pero bueno, podemos dejar ese punto fuera y quedarnos con lo otro. La escolé era el aprendizaje libre, por así decirlo, ¿no? A veces es un poco cansino oír todo esto una y otra vez desde el punto de vista repetido por profesores. Es que hay que aprender libremente, sin pensar en el mercado, sin las necesidades de no sé qué, sin los imperativos económicos, mercantilizadores, materialistas. Bueno, esto si es usted hombre rico y ciudadano de Grecia, o sea, si no es ni mujer, ni esclavo, ni extranjero, ni artesano, muy bien. Pero los demás, no. Los demás necesitan más cosas, pero es verdad que hay otras maneras de enseñar y de aprender, ¿no? En todo caso, yo no veo, hasta donde alcanza la vista, o por lo menos hasta donde alcanza la mía, no veo una sociedad sin escuelas. No digo, yo no soy opuesto al homeschooling ni cosas por el estilo. En ciertas circunstancias y con cierto control, bueno, no diría que no por principio, ni lo prohibiría legalmente, pero creo que el mejor sitio para educarse es todavía, y podría ser todavía más, mucho más, la escuela. Y debe serlo durante mucho tiempo. Admitiendo la posibilidad de escaparse y eso, pero en general la escuela, sí, más escuela, ¿no? Ahora, más aula, bueno, eso ya no lo veo tan claro. El aula es lo que realmente es el producto más moderno, ¿no? Y no lo digo en el mejor sentido. Hoy en día, cuando imaginamos una escuela, ¿qué imaginamos? Pues un montón de aulas apiladas. Es verdad que para que haya aulas apiladas, pues tiene que haber pasillos para llegar a ellas, tiene que haber verjas fuera para que no se cuele quien no debe, tiene que haber servicios sanitarios, etcétera, pero básicamente es un montón de aulas apiladas. Y las aulas son como esa que hemos visto antes, o las sucesivas variantes y especializaciones que se han ido haciendo de esa. El aula es eso. El aula no es simplemente el espacio donde los alumnos están. El aula es una organización del espacio, una organización muy parecida a esta. Tienen ustedes bastante menos cómoda, todo se ha dicho. Los asientos de las aulas no son así y sobre todo no son voluntarios y son para 5 o 6 horas diarias, son para la simultaneidad, son para esto que estamos haciendo aquí. A mí me gustan las conferencias, me gusta ir a no solo darlas, sino también ir a oírlas. Pero claro, voy de vez en cuando y cuando quiero. Que no es lo mismo que ir 5 horas al día, 5 días a la semana y 35 semanas al año y 15 años seguidos de la vida de uno, ¿no? La gradación, como tienes esta edad, tendrás que aprender esto, solo esto, etcétera, etcétera. Eso es el aula, ¿no? Que ha ido cambiando, no es el espacio. Ha ido cambiando desde lo que era la escuela unitaria. La primera escuelita a la que yo fui de visita, me escapé y me encontraron en la estación, pero era una escuela de Cella, en Teruel. Era mi abuelo, un tío mío, era maestro allí y un verano que fuimos ahí dije, vamos a llevar al niño a la escuela. Y yo salí corriendo. Luego fui un buen alumno, pero en aquella ocasión salí corriendo, ¿no? Para gran susto y disgusto de mi familia. Aquellas escuelas unitarias, aquellas escuelas de una sola aula,
Ya se ven muy poquitas, solo en zonas apartadas y tal. El que no las haya visto de cerca habrá visto tal vez la película Ser y Tener, ¿no? Y habrá soltado alguna lágrima con ella. Bueno, tenían grandes virtudes, ¿no? Y de hecho se reivindican bastante en muchos aspectos, pero ya pasamos de eso hace bastante tiempo a la escuela graduada. Hoy nadie la llamaría graduada, pero entonces se llamaba graduada. ¿Por qué? Porque era difícil imaginar que la gente cada año, como un reloj, con independencia de que le fuera bien, mal, de sus gustos, sus preferencias, sus capacidades, etcétera, pudiera ir pasando de un curso a otro. Era una cosa rara. Como era una cosa rara pensar que toda un aula de 20, 30, 40, los que fueran alumnos, pudiera hacer las mismas cosas al mismo tiempo. Y por eso en su tiempo se llamó escuela simultánea. Hoy también le hemos quitado el adjetivo. Es escuela a secas. Pero entonces lo llamaban simultánea, para distinguirlo de lo que se hacía en otras, porque era un invento la simultaneidad. Claro, esa evolución es fundamental. Hoy, cuando se habla del mundo de la comunicación, del mundo digital, etc., se dice a menudo que han entrado o están entrando en crisis las instituciones broadcast. Broadcast quiere decir emisión, literalmente. Es decir, instituciones broadcast es el nombre que se utiliza para hablar de aquellas instituciones en las que uno habla a muchos. ¿Dónde habla uno a muchos? En la prensa, el periódico, lo hacen unos pocos y lo leen muchos, en la radio, en los medios de comunicación de masas en general. Pero también en la política, el partido y sus electores, en la iglesia, el cura y los fieles, etc. Entonces decimos, bueno, todas esas instituciones, en el mundo editorial, el autor, el editor y los 5.000 ejemplares, uno habla a muchos. Y se dice la Internet, particularmente la Internet 2.0, porque la Internet primera consistió en que mucha más gente podía hablar a muchos, pero siempre unilateralmente. Era mucho más barato publicar una página web que publicar un libro, pero se publicaba ahí para que los otros la vieran, ¿no? Con sus colores, banderitas que se movían y cosas de esas. La Internet 2.0 permite que todo el mundo hable. La mayor parte de las páginas que abrimos permiten algo. Algunas están hechas para eso y las que menos pues permiten comentarios, lo que sea, ¿no? Entonces se dijo en un momento todos hablan a todos, no es verdad, pero muchos hablan a muchos. Cualquiera puede hablar a muchos. Y eso se está notando claramente en el mundo de la prensa, que el País, por ejemplo, que es el periódico más vendido de España, pues dijo hace menos de un año, el director les dijo a los redactores, nos queda poco en papel. Nos gusta, adoramos el papel, hemos crecido con él, lo mantendremos mientras podamos, pero llegará el momento de decirle adiós. Otros han desaparecido, otros han pasado a darle un lugar secundario. Bueno, en la política lo hemos visto, ¿no? Los cambios políticos recientes en España y los conflictos políticos en España, no solo Cataluña, sino en España en general, la aparición de partidos nuevos, las nuevas formas de hacer política, todo esto está muy mediatizado por las nuevas formas de comunicación. Enteramente mediatizado e influido por las nuevas formas de comunicación, ¿no? Y lo que siempre se pregunta, no me acuerdo quién fue que lo dijo, no consigo nunca encontrarlo, pero alguien dijo, y me encantaría que alguien me dijera, fue fulanito, ¿no? Alguien dijo, si ustedes creen que lo de los medios de comunicación es una crisis, esperen a ver la escuela. Esperen a ver la de la escuela. Porque claro, mucho antes que el broadcast, que al fin y al cabo es un término que nace con los medios de comunicación electrónicos, se inventó la lección. La lección es el broadcast. La forma más vieja de broadcast es la lección en el aula. Ni siquiera el sermón del cura se parece a eso. La Biblia parece un poquito a eso, pero se rompió en gran medida con la imprenta, pero la escuela no, se reforzó con la imprenta. ¿Por qué no entra en crisis? Muy sencillo, porque es obligatoria. Eso tiene sus ventajas, tener un público cautivo nos garantiza el empleo, pero tiene desventajas, porque un público cautivo es un público explosivo. Eso es un viejo principio en teoría política de las organizaciones. Cuando no te gusta algo, tienes dos opciones. Lo dices para que lo cambien o te vas. Si no me gusta el pan de mi panadero, se lo digo, está muy húmedo, o cambio de panadería. Si no me gusta mi partido, se lo digo, tenéis que corregir esto, o paso a votar a otro. Prácticamente eso se puede hacer ya con todo.
Lo puedes hacer con tu partido, con tu iglesia, con tu sexo, con lo que quieras. Si no me gustas, me voy. Menos con la escuela. Pero claro, la contrapartida de eso es que se va acumulando, hay una rabia, un rechazo, etcétera, que percibimos todos. Sabemos que no están ahí porque quieran, aunque algún día les guste, pero no están ahí porque quieran, ¿no? Y para mí ese es el problema, ese es el tipo de organización que hoy incorpora, representa especialmente el aula. Y cuando detectamos los problemas del aula, ¿qué es lo que decimos? Más aula. ¿Qué problema tengo en el aula? Que tengo niveles diferentes. Vaya, agrúpenme los distintos para que realmente pueda ser simultáneo, homogéneo, hacer lo mismo con todos, a la misma hora, de la misma manera y con la misma cara. Háganme agrupamientos, redúzcanme las ratios, permítanme hacer streaming, créenme colegios bilingües para separar a los listos de los no tan listos, etcétera, etcétera. Todas son maneras de reproducir más y más el aula. Frente al aula, si el aula no funciona, más aula, la requete aula. Se puede ver algo de esta evolución y de este problema, creo, gráficamente. Eso que tienen ustedes ahí es un vaso de Duris del siglo V a.C. Y bueno, lo que se ve en él es las dos imágenes que son el exterior del vaso. Lo que ven es a la izquierda, el joven está aprendiendo a tocar un instrumento. En un lado es un... ¿Esto me permite? Sí. En un lado es un barbitón, una especie de arpa, luego es una flauta. A continuación está aprendiendo aquí arriba a leer, aquí abajo a escribir. Aquí hay alguien que no se sabe muy bien qué hace, es el pedagogo. Este chiste no les gusta a mis colegas de facultad, pero el pedagogo era el que llevaba al niño, al joven, a la escuela. Aquí, esto se ve menos, pero bueno, los expertos coinciden en que es un atleta quitándose o poniéndose las sandalias. Entonces, música, literatura y gimnasia, eso es la educación griega, la escolé. Pero eso duró lo que duró. Esa es una imagen medieval de la escuela. Se llama El asno en la escuela, de Peter Bruegel, el joven. Bruegel no era cualquiera, eran íntimos amigos, padre y él, de Erasmo, habían ilustrado algunos de sus trabajos, y ahí están las ideas de Erasmo, por así decirlo. La única expresión inteligente que se puede ver en ese grabado es la del burro. Se llama el burro en la escuela porque lo que quiere decir, o el asno en la escuela, lo que quiere decir, el mensaje es, por mucho que escolaricemos a algunos, no terminará en la Sorbona, no se convertirá en un caballo. Pero de verdad que el burro parece que promete. Los alumnos son brutales. Abajo hay algunos adultos que son mujeres y monjes, sobre los que no tenía tampoco muy buena opinión Bruegel, y el maestro, pues mejor no pensar en lo que está haciendo o lo que está pensando. Pero esa es la imagen de Bruegel de la escuela. No solía ser tan apocalíptica, pero esta sí es una imagen típica de la escuela, esta del siglo XVII, Van Ostaer. Y bueno, pues es una escuela típica antes del siglo XIX. Un maestro que con suerte sabría leer y escribir, niños de todas las edades, vean que no hay muebles para todos, vean que cada uno está a su bola, a su rollo o a lo suyo, como quieran decirlo. Una cosa que siempre se observa, no sé si se deben de saber, pero es que el maestro siempre tiene una vara, no me refiero al bastón, sino a la vara en la otra mano. Siempre, siempre, siempre. He elegido esta, que la he sacado del último libro que he hecho, pero en un libro no se pueden meter 200 imágenes, he metido 12, pero hay un PDF que se puede bajar con y sin libro, no hay problema. Y ahí hay 200 imágenes y entonces uno puede ver un centenar de ellas de esa época. Son todas iguales, son siempre lo mismo. El aula es algo muy parecido a una escuela unitaria, pero una escuela unitaria de entonces. Nada semejante a lo que hoy llamaríamos un aula, ¿no? Tendría que pasar mucho tiempo para que viéramos esto. Tendrían que llegar especialmente los jesuitas y los escolapios, que son quienes codifican el aula. Digamos que los jesuitas más para ricos, para la secundaria, no era secundaria entonces,
era la escuela de gramática, por donde uno entraba en la universidad, ¿no? Y los escolapios para la primaria, digamos, para los pobres, y los demás vendrán imitando. Y entre esos imitadores, por supuesto, la escuela pública. Pero ahí por primera vez vemos aparecer el aula. Si alguna vez ven una imagen, y la verán, de algo parecido a un aula antes del siglo XIX, apuesten que ganarán, a que no es un colegio, es la universidad, que no tiene nada que ver. La universidad sí podemos ver a un gramático, a un médico, a alguien predicando para un montón de alumnos atentos, probablemente no tan atentos, ¿no? Siempre ese alumnado enardecido con la sabiduría del maestro es una manera de loar la sabiduría del maestro. La realidad no era esa, pero sí es verdad que hay aulas muy viejas. En Salamanca hay una que es del siglo XVI o así todavía, ¿no? Y ahí están los bancos todavía, ¿no? O sea, que las había, pero era en la universidad. Incluso en Alejandría se encuentra lo que se creen aulas, modelo de anfiteatro, pero era una universidad. Eran estudios superiores. Los otros, ni en broma. A la secundaria y sobre todo a la primaria, el aula llegará únicamente en el siglo XIX. Tiene otro aula, la imagen típica del aula, ¿no? La aula clásica. Hoy afortunadamente ya no son necesariamente, aunque algunas son así. Muchas son así. Eso que ven ahí no se ve muy bien, pero está sacado de la web de un instituto madrileño que muestra sus aulas. Entonces ustedes tienen ahí pues el aula de apoyo es más pequeñita, pero ese es el aula de dibujo, ese es el aula de imagen, esa es el aula de informática, esa es otra de informática, esa es de música, también de música, de plástica. ¿Y qué tienen? Que son todas iguales. Plástica, música, informática, da igual, son aulas. ¿Ustedes se imaginan a alguien en una silla de paleta manejando una guitarra o una viola con la paleta? Pero es el aula, lo domina prácticamente todo. En los años 20 del siglo pasado había mucha preocupación con la higiene y la salud de los niños y entonces hubo un movimiento de sacar la escuela al campo y miren cómo la sacaron. Sacaban el aula entera. Era lo típico. Esto es un aula, es una escuela Masái. Hace poco lo tuiteaba el secretario general de un sindicato, de un potente sindicato de la enseñanza, diciendo todo empieza por un buen maestro. Estamos aquí en la reserva Masái, sin paredes, no sé, libros, no sé si habrá algún cuaderno tal vez, pero el aula ahí está. Un sindicalista que viera eso, ¿qué diría? Hay que reducir la ratio. Eso es lo más importante. Eso es la Howard School de Harry Potter. Otro aula. Mucha magia, mucha brujería, mucha fantasía y otro aula. Justamente venía en el tren leyendo un libro sobre espacios escolares y tal, y uno de los artículos empezaba con la descripción de este aula. No lo había leído cuando la puse aquí, la encontré por casualidad, mirando, buscando imágenes, ¿no? Porque tampoco he leído a Harry Potter, no por nada, sino porque me ha pillado un poco crecido. Pero el autor decía, la descripción que hace Janet Rowling del aula expresa que el espacio bla, bla, bla y tal, pero yo veo un aula como otra cualquiera. En realidad no lo decía sobre esta aula, lo decía sobre otra, que luego mostraré. Esto es el aula del futuro. Estos son unos grabados que se hicieron en el año 1900 con ocasión de la Exposición Universal de París. ¿Cómo sería el aula en el año 2000? Imaginado en el año 1900. Todo lo descubrió Asimov. Era el futuro en muchos ámbitos, ¿no? Uno de ellos era la escuela. Ahí ven ustedes, claro, el sueño, la epifanía, ¿no? El sueño de todos los alumnos. Y los profesores, supongo, ¿no? La ciencia que baja por un cable y entra en los alumnos. Pero fíjense ustedes que para escuchar podían estar en un sofá o de pie o en cualquier otra posición. No, para eso están todos en el aula, como siempre, en la misma posición, mismo orden, todo igual. Eso es una imagen del año 27, quiero recordar, cuando Los Ángeles era ya el centro de la industria aeronáutica en Estados Unidos. Y entonces alguien dice, el aula del futuro. La clase de geografía aérea de hoy. Probablemente es un montaje, ¿no? Porque se ven por ahí unas medio imágenes que no está muy claro qué son.
pero con montajes y un montaje que han hecho montar el aula en el avión. No hay ni un niño que mire por la ventana. Todos están aplicados al aula, etc. Esto es, cuando Estados Unidos estaba paranoico con que los rusos habían llegado primero a poner dos satélites en órbita, y quien pone un satélite puede mañana poner una bomba, y entonces tenían mucha prisa por reformar la educación, introducir la enseñanza de las ciencias, etcétera, etcétera. Entonces había muchas secciones futurológicas, de futurología o de divulgación científica. Esta era una, la de Arthur Radeboud. Según Kennedy, toda la ciencia que la aprendió ahí. Se lo dijo a Radeboud. Y este representaba el aula. ¿Qué aula representa? Pues ahí tienen ustedes la gran pizarra digital, no interactiva, pero digital, o por lo menos electrónica. Aquí tienen, cada pupitre es una consola, pero siguen siendo pupitres. La otra sigue siendo un aula. No ha cambiado nada, es un aula. Esto es, según el Instituto de Internet de Singapur, esta imagen, si la buscan y la encuentran, verán que pone debajo el aula digital en la era de Wikipedia. Según el Instituto de Internet de Singapur, tiene unos años ya, ¿no? En realidad es una foto que hizo un profesor interino valenciano a su aula el día que le trajeron la PDI desde atrás. Pero lo presentan como el aula del futuro. Yo tuve noticia de esta imagen porque la inspección de una comunidad me invitó a unas jornadas sobre el aula del futuro, ¿no? O la escuela del futuro, o el futuro de la educación, no me acuerdo qué. Y esto representaba el futuro, mientras que el cuadro de Anker, la Dorfschule, la escuela de pueblo, que les he puesto al principio, representaba el pasado. Y yo miraba esto y decía, pero bueno, no será al revés. ¿No es esto el pasado hiperreforzado? Es decir, los alumnos más pegados que nunca al asiento, más mirando, por lo menos en el cuadro de Anker se movían. Se veía que había algunos escuchando al maestro, que otros estaban a su bola, otros estaban reflexionando, mirando arriba, es decir, había cierta vida, aquí no hay nada. Esto no es el futuro, esto es utilizar la tecnología para recuperar y reforzar el aula. Esto es Extremadura hace 2005, me parece que era, o algo así. Recordarán que Extremadura introdujo masivamente los ordenadores en las aulas, una buena intención, pero de buenas intenciones está empedrado el camino del infierno. Eso es el aula, pero más. Ya no hay manera de levantarte. No te puedes ir a un rincón como con un cuaderno. Es verdad que lo que hacíamos con el libro, que era ponerlo así para que no lo viera el profe, ya no hay que hacer nada, te pones detrás del monitor y ya no te ven, ¿no? Y si quitan los televisores y ponen bolas adivinatorias, pues esto es lo que mi autor de hoy decía, la gran penetración de Janet K. Rowling sobre lo que es el aula, el espacio y tal. Yo veo el mismo aula de siempre, más exótica, un poco siniestra, ¿no? Pero es lo de siempre. No llega el presupuesto, como en Extremadura, para el 1 por 1, entonces hay una bola por cada 2 alumnos, pero sigue siendo el aula, por muy circular que sea. Sigue siendo el aula en la que la profesora hace demostraciones de magia y brujería y los otros escuchan y luego practican. La verdad, no lo he visto y no lo he leído, por lo tanto no sé. No sé qué hacen, pero el espacio es el espacio del aula. Y ustedes pensarán, ¿y las universidades? Bueno, pues esto es mi universidad. Cuando yo antes estaba en Salamanca, luego vine a Complutense, pasé a educación y pasé a dar el máster dar clases en el máster de secundaria. Y entonces me dijeron, yo me llevaba a los alumnos al principio, unos días, un par de días al aula de informática y luego seguíamos en el aula normal y tal. Me dijeron, pero ahora tenemos un aula con portátiles. Y dije, la quiero. Reservé el aula con portátiles y me encontré esto. Perdón, los portátiles están ahí, pero vean ustedes. Esto es una cadena que ata el portátil al banco y esos son bancos atornillados al suelo. Eso es lo que una institución puede hacer con la tecnología para conservar el aula. Portátiles que ya no lo son, etc. La pregunta que tenemos que hacernos, yo creo, es sencillamente la de siempre. Si yo me centro en el aula, si quiero poner la atención en el aula, es porque creo que el aula sintetiza el ecosistema de aprendizaje. Es el ecosistema del aprendizaje.
o del no aprendizaje, me da igual. Me da igual que lo llamemos el aula, el ecosistema, la estructura profunda de la experiencia escolar, la experiencia, la materialidad de la escolarización, la gramática profunda de la escolaridad. Es decir, hay algo ahí, generalmente cuando hablamos de enseñanza, pues a veces hay que cambiar el programa de tal. En las escuelas catalanas se cuenta no sé qué, en las escuelas de curas se cuenta no sé cuántos, hay que reducir la ratio o hay que hacer una enseñanza más activa, pero no cuestionamos lo fundamental, o raramente cuestionamos lo fundamental. No digo nunca, mucha gente lo hace. Somos un sector, la primaria tiene, primaria y secundaria, son 6 millones de alumnos, ¿no? Los profesores no universitarios son 700.000. Por lo tanto, dentro de eso hay una legión de gente crítica e innovadora, pero el conjunto sigue prácticamente igual. ¿De qué aprende un alumno? ¿O de qué aprende cualquier persona en general y un alumno en particular? Bueno, aprendemos de las cosas. Abrimos un ordenador, lo tocamos, o de la experiencia con las cosas, con los objetos, ¿no? Objetos en sentido amplio, no cosas, no hace falta que sean minerales. Es decir, una persona es un objeto en cierto sentido. Si agarramos a un niño por un brazo y grita, o le hace daño, pues ya aprendemos que no debemos hacerlo, pero no nos han lanzado ningún mensaje, simplemente hemos visto cuál es el efecto. Es muy distinto de que el niño nos diga, oye, que me duele. O es muy distinto de leer en un libro a los niños, si les coge el brazo les duele. O es muy distinto de que tu madre te diga, oye, ve aprendiendo que a los niños no hay que hacerles esto porque les duele. Es decir, la relación con el objeto, tanto si es una cosa como es un animal, una persona o yo qué sé qué, nos enseña. La experiencia es parte de los mecanismos de aprendizaje, ¿no? Afortunadamente, además, como he dicho, la especie humana se distingue porque no solo aprende, sino que también educa. De manera que desde que somos muy pequeños hay un montón de gente pendiente de enseñarnos cosas para evitarnos el mal y para garantizarnos el bien, normalmente, ¿no? Entonces, esos expertos, digamos, esa gente que ya ha aprendido cosas, intenta enseñárnoslas, intenta educarnos, aunque todo el mundo sabe que educar es difícil, complicado, etcétera, y nunca se sabe el resultado, ¿no? Pero se aprende de los expertos. Llamemos los educadores, cuando estamos en la escuela y con la infancia y la adolescencia diremos educadores, pero en otro lugar diríamos el formador, el coach, el experto, el veterano, lo que sea. Hay gente que tiene experiencia en eso, que sabe de eso, y por lo tanto nos educa o intenta educarnos en eso. Aprendemos de los pares. Montones de cosas las aprendemos con gente que las está aprendiendo como nosotros. Pares en el aprendizaje. Pueden serlo o no en otras cosas. O sea, con los pares, con los iguales, con los otros, que aprenden como nosotros. Aprendemos con las tecnologías de la información y la comunicación. He puesto TIC a propósito porque siempre hemos aprendido con tecnologías de la información y la comunicación. Lo que pasa es que las tecnologías van cambiando. Y cuando estamos acostumbrados a ellas no las llamamos tecnologías. Como suele decirse, nadie llama al frigorífico una tecnología. Nadie dice, ¿has visto la tecnología de refrigeración que tengo en mi casa? O tendrías que ver a mi madre navegando por el frigorífico por la noche, buscando un batido, ¿no? Lo consideramos como algo que está ahí, no lo llamamos así, pero el libro es una tecnología. El cuaderno es una tecnología. El BIC es una tecnología. La lección es una tecnología organizativa. En el mismo sentido que el taylorismo o el fordismo eran tecnologías. Si quieren, no lo llamen tecnologías porque no van incorporadas a cosas, pero sí van asociadas a cosas. Para tener una lección, organizamos un aula como esta. Y cuando tenemos un aula como esta, este aula sirve para dar una lección, no sirve para el trabajo en equipo. Todo se puede intentar, pero no sirve. Entonces, esas tecnologías de la información, esos medios por los cuales ampliamos o extendemos nuestros sentidos, como diría McLuhan, pues son la tecnología y en la escuela y en cualquier otro contexto, pero prácticamente en la escuela, pues hay unas tecnologías, podríamos enumerar largamente, de las que también se aprende, ¿no? Aprendemos del entorno más amplio. Uno no aprende solamente en la escuela, sino fuera de la escuela, e incluso en la escuela pues hay otras influencias u otras intervenciones del barrio, las asociaciones, las instituciones, etc. Hay una comunidad con la que puede haber mayor
mayor o menor, mejor o peor relación, ¿no? Y uno aprende consigo mismo, parándose, reflexionando, recordando, reconsiderando lo que ha aprendido o lo que no, dándole vueltas a las cosas, madurándolas, aburriéndose con ellas. ¿Cómo es este ecosistema en la escuela? ¿Qué hacemos con todo eso en la escuela? Cosas, bueno, pocas o ninguna. Y cosas en sentido estricto, ninguna. Lo ideal, ese chiste también de siempre, no se necesita que tenga una rana, cierra niño y abre el libro por la lección de los batracios, los anfibios. Bueno, sí, básicamente la escuela evacúa las cosas. Lo que hace es contarlas, representarlas en el libro, en algún otro material, en la lección del maestro, contarlas, ¿no? Expertos, sí, pero solo los maestros. Maestros, profesores, etcétera, y a través de la lección. Pares e iguales, en principio prohibidos. Prohibido trabajar con el de al lado, prohibido pasarse los deberes, prohibido soplarse en el examen. Es verdad que el trabajo en equipo está muy de moda, pero bueno, no sé, no creo que les revele un secreto, o sentiría que fuera para ustedes un secreto, que lo que normalmente se entiende por trabajo en equipo en la escuela es de lo que más odian los alumnos. No está claro si odian más el trabajo en equipo o el PowerPoint, según las encuestas. Pero odian el trabajo en equipo. No porque odien el trabajo en equipo en general, sino odian el tipo limitado de inserción del trabajo en equipo que se hace, pues que los somete a perder tiempo, a depender de otros, a no tener buenas relaciones, a un montón de cosas, ¿no? Sería un poquito largo entrar en esto. El trabajo en equipo es como el colesterol, lo hay bueno y lo hay malo. Entonces, en la escuela, aparte de haber lo bueno, abunda a veces también el malo. Las TIC, pues eso, lo he dicho, la lección, el libro de texto, el cuaderno. Cuando llegan las TIC, las que realmente llamamos TIC, las nuevas tecnologías, que ya no son nuevas, lo que hacemos es domesticarlas. Entran las que reproducen más claramente lo que ya hay. ¿Qué entran? Bueno, entra el vídeo, pongo el vídeo y descanso, ¿no? Voy a dar una vuelta incluso, voy a echar un cigarrito. Entra la pizarra digital interactiva, pues sobre todo porque es pizarra y digital. Interactiva raramente. Entra el PDF, que es estupendo, bueno, los textos en lugar de en papel, pues digitalizados, ¿no? Entorno, cuanto menos mejor. Cuanto menos mejor. Ya sé que hay centros que hacen cosas mejores y cosas estupendas, pero la actitud dominante es la que una vez vi en un colegio inglés, y además dio título a un libro, es No parents beyond this line. Ningún padre pase de esta línea. Como en las obras, ¿no? Prohibido el paso a toda persona no autorizada. Podrían haber añadido, y si pasa, que entre con casco, por la que le espera. Y uno mismo, bueno, pues uno mismo está muy bien, pero la escuela no se ocupa de eso. Raramente la escuela llama a la reflexión como tal, o a que uno mismo... La escuela te pone deberes, pero eso no es uno mismo, eso es llevarte la actividad escolar a casa. Claro, lo que tenemos, sin embargo, pues claro, es un nuevo ecosistema. Las cosas, ¿qué pasa con las cosas en el entorno digital? Pues pasa que incluso las cosas que no son cosas, pero que se han convertido en vehículos hacia las cosas. O sea, un libro no es una cosa, sino una representación de las cosas, y no se puede hacer nada con él. Se puede poner al derecho o al revés, pero es que como no lo rompas, no puedes hacer nada con él, ¿no? Pero un ordenador, en cuanto te ponen, con solo que te pongan el mismo libro de texto en el ordenador permite hacer un montón de cosas más. El ordenador invita a trastear directamente. El ordenador, el móvil, la aplicación, el acceso a la red, todo eso invita a trastear. Es inevitable no trastear con ellos. Y los alumnos lo hacen. Y por eso se convierten rápidamente en expertos o en medio expertos. Es decir, la tecnología digital, a diferencia de la impresa, invita directamente a, aunque sea una experiencia vicaria, ¿no? Los expertos, bueno, ahí están los maestros, efectivamente, pero tenemos dos problemas. Uno, que no son tan expertos, y cuando el mundo se reduce al libro de texto, sí, no se lo puede saber muy bien, pero ¿cómo te vas a saber qué? ¿Te vas a aprender Wikipedia? Yo de pequeño soñaba con aprender la enciclopedia Monitor. Por eso soy de las pocas personas que saben quién es Álvaro Aalto,
porque era los primeros en el tomo 1, ¿no? Pero aseguro que nunca pasé de las no sé cuántas páginas del tomo 1, ¿no? Pero Wikipedia ni se me ocurriría, ¿no? Entonces los expertos, lógicamente, lo son de una pequeña esfera en relación con todo aquello a lo que tiene acceso el alumno y, por otra parte, el alumno tiene acceso a los expertos. No como a veces se imaginan, ¿no? A veces me escribe un alumno o una alumna de una escuela de magisterio, no sé dónde, que hemos leído un libro suyo y tenemos que hacer un trabajo. ¿Podría usted decirnos cómo lo escribió para dar el toque humano? Venga, hombre. Pero si no pueden hacer directamente al experto, que a veces le hace gracia al experto o lo considera de forma militante y hace caso, pero bueno, hacer a lo que escribe, a lo que dice, a un vídeo, a una entrevista, a lo que sea, ¿no? Entonces, no estamos ceñidos o restringidos a ese profesor que nos muestra por primera vez el mundo más allá de nuestro entorno inmediato, ese fantástico profesor que es don Gregorio, el de la lengua de las mariposas, sino que ahora todo lo que nos viene a contar don Gregorio ya está en Internet. Nos podrá ayudar a distinguir, pero no nos va a dar el acceso a nada, porque el acceso potencial ya lo teníamos. Ahora el problema es orientarse ahí, ¿no? Que es otra historia. Los pares se convierten en el pan nuestro de cada día. Podemos colaborar con ellos en el aula, pero es que podemos colaborar con ellos fuera del aula. Cualquier niño o joven, con o sin la escuela, está en un montón de chats, comunidades, páginas de aficionados, me da igual que sean de manga, de aficionados a la bicicleta, forofos del grupo heavy, no sé cuántos, o lo que sea. Pero están aprendiendo sobre cosas que pueden ser muy complejas, que podemos considerarlas triviales o poco útiles o poco dignas, pero que son difíciles de aprender, que ellos las aprenden y entonces están viviendo procesos de aprendizaje con sus pares. Y la pregunta es si aprendo tan bien con mis amigos, mis compañeros, ¿por qué tengo que olvidarme de ellos cuando entro en el aula, ¿no? Las tecnologías, lógicamente, son las que son y varían cada día y tienen la enorme ventaja de ser interactivas. Un libro no es interactivo. Podemos filosofar sobre lo bonito que es leer una novela e imaginarnos en los mares del sur, etcétera, correcto. Pero esa novela, o convertida en película, o convertida en un videojuego, no sé qué, permite eso y todo lo demás. Es decir, la tecnología, los dispositivos y las aplicaciones son interactivos. Y a la hora del aprendizaje, ser interactivo significa que te dicen, te juzgan, te corrigen, te evalúan, te llevan, te indican lo que te faltan, te muestran otra manera de aprender, ¿no? Y el entorno, pues también está más al alcance. Si el entorno, una escuela tiene muchas más posibilidades de colaborar con su entorno, con su comunidad, con su barrio, con otras escuelas que hacen lo mismo, cosas parecidas, gracias a las redes digitales que la que nunca tuvo antes. Por consiguiente, todo el viejo ecosistema se ha roto. Lo único que no se ha roto es, no sé cómo se habrá roto, lo del uno mismo, pero también hay cursos y aplicaciones de meditación en Internet. De manera que uno puede también ayudarse de ella para aprender a estar solo, ¿no? El ecosistema digital, el nuevo ecosistema digital está ahí. Muchas veces, recientemente en una investigación, me acuerdo que hicimos muchos grupos con profesores y yo oía mucho una frase que repetían grupos, quiero decir, entrevistas con 6 u 8 profesores que hablaban libremente sobre la tecnología, la organización del aula, etc. Y una cosa que se decía mucho era, bueno, son herramientas. Son herramientas, entonces hay que verlas, hay que juzgarlas, valorarlas, y si te sirven, y si no te sirven, pues no. Y suena bien y es razonable, porque efectivamente tú debes juzgar si quieres meter la realidad virtual o no en una clase, o si prefieres utilizar Word o Google Docs o OpenOffice o cuál es tu herramienta, si es que has de utilizar alguna. Por lo tanto, de una en una son herramientas. Pero en conjunto no son herramientas. En conjunto son un ecosistema. En conjunto son el ecosistema de la información y la comunicación, que son los fundamentos del aprendizaje. Es como si alguien, imaginen ustedes que alguien en el siglo XVII o XVIII hubiera dicho, esto de los libros son herramientas. Si te gustan, esto de leer un libro puede estar bien, puede estar mal.
Que la respuesta es, bueno, un libro puede estar bien o puede estar mal, pero leer no está bien ni está mal, es imprescindible. Porque la lectoescritura no es solo el libro, es también la Biblia. La Biblia entonces era nada menos que poder interpretar uno mismo la palabra de Dios en vez de que viniera el cura a hacerlo por ti, pero luego son otros libros, luego es la prensa que permite la constitución de una ciudadanía nacional, luego son las calles que tienen nombres, cuando pasa de una aldea a una gran ciudad hay que poner nombres a las cosas, es todo eso, es el nuevo ecosistema, es poder recibir unas instrucciones en una fábrica, en el taller, poder hacer un pequeño informe de un trabajo en lugar de cortar las espigas como hizo tu padre, tu abuelo, tu bisabuelo, etcétera, etcétera. Es otro sistema, fuera del cual no se puede estar. Y ahora es exactamente lo mismo, es un nuevo ecosistema, ¿no? Frente al cual pues, se ha recurrido muchas veces bueno, cuidado, no, es que viene la brecha digital, va a crear nuevas desigualdades. Bueno, como la televisión. Cuando yo era pequeño, cuando tenía 10 años así, había dos clases de niños, los que tenían tele y los que no. Los que no tenían tele iban a la casa de los que tenían tele. ¿Y qué? Al final todo el mundo terminó teniendo tele. La diferencia es que mientras que el móvil se ha extendido, casi universalizado en 10 años, Internet en 20 y el ordenador en unos 30, la televisión tardó 40 o 50 años, la radio tardó unos 100, el libro tardó 300 o 400 y la escuela tardó 2000 años, de manera que la ventaja de las nuevas tecnologías es que son mucho más rápidas y por lo tanto mucho más igualitarias. Mucho más igualitarias, aunque en un momento dado coja a unos en una posición y a otros en otro, y las instituciones públicas deban ocuparse de eso. Pero hoy más bien el problema es al revés. El acceso es generalizado, los pocos que no tienen un acceso suficiente al nuevo entorno tecnológico o que no saben, que es más importante, lo tienen, pero no tienen el capital cultural para desenvolverse en él, esos o los salva la escuela o no los salva nadie. O les ayuda a la escuela o no lo va a poder hacer nadie. De manera que con mayor razón que nunca, la escuela debe sumergirse en ese nuevo entorno digital, ¿no? Yo resumiría eso hoy en un término que no les obligo a aceptar de ninguna manera, pero a mí me gusta, que es el de la hiperaula. Me parece que la superación de ese aula tradicional que ya no puede funcionar es la hiperaula. ¿Por qué digo hiperaula? Creo que hay muchas maneras de hacer las cosas y desde luego yo no voy a decirles cómo tienen que hacerlas ustedes en su colegio, en su aula, en su asignatura, porque cada uno dice, yo no sé hacerlo, ¿no? Y yo tengo mis propias dificultades en la universidad, pero en términos muy generales, claro que vamos a seguir teniendo escuelas, claro que vamos a seguir agrupando a los alumnos no de 600 en 600 ni de 1200 en 1200, sino en grupos más pequeños. Y claro que vamos a tener profesores a cargo de esos grupos, haciéndose cargo de esos grupos, pero no veo por qué. No veo ningún futuro para un grupo de 30 o 20 o 15 o 40 alumnos, me da igual, haciendo lo mismo, de la misma manera, al mismo tiempo, etcétera, etcétera, en un mismo local, sentados mirando en la misma dirección y cosas por el estilo. Me gusta y creo que se puede resumir en la idea de la hiperaula, en primer lugar porque una de las fórmulas más sencillas es pasar a un aula más grande. Más grande no quiere decir que les doblemos la ratio alumno-profesor o que reduzcamos la ratio profesor-alumno, no se preocupen, quiere decir simplemente muchos centros lo han hecho, muchos centros, bueno, muy poquitos, ¿no? Una pequeña minoría, pero un número suficiente como para verlo funcionar. A veces una fórmula tan sencilla como coger dentro de la estructura que nosotros tenemos, la línea, el típico colegio de primaria tiene 2 líneas, reunir los grupos. En lugar de 2 aulas con 2 maestros, una gran aula con 2 o 3 maestros. Generalmente da para 3. Con la plantilla que los centros tienen da para 3, sin tocar el horario ni nada. Es otra manera de funcionar. Entonces, en ese sentido, es hiperaula porque es simplemente un aula grande, lo que muchas veces se llama la superaula. En alguna literatura por aquí, en algún país latinoamericano como Colombia y tal, se habla de la superaula.
Superaula es un aula más grande, más equipada y con más docentes. Y por supuesto con más alumnos. Pero yo diría también que es hiperaula porque combina distintas formas de agrupación. Cuando uno hace eso puede combinar al menos el gran grupo, al que se suele dirigir una lección, una exposición, una presentación, unas instrucciones generales, el pequeño grupo, que es muy importante, el del trabajo en equipo, pero regular, en torno a proyectos, etcétera, y el trabajo individual. Un espacio más flexible, más grande, más variado, permite retirarse. Permite ponerse detrás de una columna, irse a un pupitre allí, a un ordenador, a trabajar solo un rato. Siempre que te dejen el tiempo, por supuesto. Es hiperaula porque puede combinar la enseñanza proximal y en línea. Proximal quiero decir con el profesor o con los otros, con los pares, con alguien, y en línea quiere decir frente al ordenador o la tableta o lo que sea. Porque puede combinar la enseñanza presencial, o sea, allí, y distal. Rara está de distal, ¿no? Pero bueno, quiere decir fuera. No es lo mismo que en línea, porque uno puede aprender en línea en el colegio. Muchas escuelas secundarias norteamericanas, por ejemplo, ofrecen una parte de asignaturas en línea dentro del centro. Tú quieres hacer una asignatura que te interesa mucho, muy especializada, pero no hay número suficiente de alumnos en el centro, ni profesor, y puedes tener un pequeño porcentaje de tu horario dedicado a ese aprendizaje en línea en el que te acompaña una especie de tutor o algo así, pero que no es profesor de eso ni nada parecido. O en en Perú hay una interesante red de escuelas llamada Innova, que combinan, lo llaman blended, una manera de conseguir una cierta enseñanza de calidad sin encarecerla demasiado, es hacer el blended dentro del centro. Los alumnos están 5 o 6 horas en el centro, pero no todas están en clase con un profesor que les está dando clase, etc. Otras van a unos rincones, salas más amplias, donde hay profesores que atienden, pero que no atienden a 20 alumnos o a 30, sino que esos están básicamente aprendiendo o trabajando con sus propios dispositivos, con cierto apoyo de los profesores. Hiperaula en el sentido de que es posible romper con la homogeneidad. Hacer una evaluación, seguir la progresión y seguir criterios aplicar mecanismos manejar mecanismos de trazabilidad con el alumno. Trazabilidad es un término que se utiliza, por lo menos que yo sepa, más comúnmente para los cerdos. Pero no quiere decir nada, es lo de saber exactamente cómo ha sido criado el cerdo desde pequeñito, qué ha comido, dónde ha ido. Pero hoy en día, en la medida en que la enseñanza-aprendizaje sea sobre soporte digital o tenga asociado un soporte digital, es posible seguir todo lo que el alumno hace, tener un registro de todo lo que hace y sobre todo ver en qué va deprisa, en qué va despacio, qué le cuesta, qué no le cuesta y tener un registro de todos los avances que va haciendo. Que yo creo que dentro de no mucho se traducirán en la aplicación del blockchain, de la tecnología que está detrás de los bitcoins, como una manera de registrar todo lo que una persona quiere que se le acredite. Pero bueno, esa será otra historia. Pero hoy podemos seguir de modo muy preciso la trayectoria con las dificultades, las fortalezas, las debilidades, etcétera, de un alumno sin que ello suponga un trabajo ímprobo para el profesor. ¿Por qué? Porque la tecnología digital lo registra todo. Hiperaula por el papel del hipervínculo. El hipervínculo, igual que rompe la linealidad y la estructura fija del texto, claro, no solamente se aplica a los textos, se aplica a todos los soportes digitales de comunicación. Por consiguiente, abre enormemente las posibilidades de aprendizaje del alumno, de acceso a la información, de trayectorias de aprendizaje, etcétera, etcétera. Hiperaula porque puede estar conectada con la comunidad. No me refiero a hablar por correo electrónico con tu abuelo en lugar de ir a visitarle, ¿no? Me refiero a que puedes tener contacto con empresas, instituciones, expertos, etcétera, que están cerca, que pueden a lo mejor venir una vez de vez en cuando, pero que pueden tener mucha más colaboración si eso se puede hacer en línea o de otras maneras. Hiperaula, pues yo creo que así es posible reorganizar el tiempo. La forma en que tenemos organizado el tiempo escolar está basada en la simultaneidad. Lo tenemos así porque es la forma útil, eficaz, si todo ha de ser simultáneo. Pero si no ha de ser simultáneo, no tiene por qué ser así.
Ya hay centros que flexibilizan, por ejemplo, los horarios de entrada y salida, que ponen algunas actividades comunes en el centro, pero dejan que las familias determinen, de acuerdo con su modo de vida o lo que sea, si les interesa que los alumnos entren un poco más tarde y salgan más tarde, o entren antes y salgan antes, o qué combinaciones, ¿no? Que además pueden ser variables en el tiempo. Hiperaula en el sentido de que dan al prefijo hiper la crítica literaria, ¿no? Cuando habla de la hiperrealidad, que ya no distinguimos lo real de lo que no lo es. Podemos introducir formas de hiperrealidad en la educación tranquilamente, por ejemplo, afortunadamente hoy los cirujanos pueden llegar a su primera operación mucho mejor formados porque pueden hiperoperar a un hiperenfermo con hiperaparatos. Los pilotos hace tiempo que, por fortuna para todos, pueden practicar en cabinas virtuales. No tienen que estrellarse varias veces, sino que ensayan el aprendizaje, ensayan el accidente y bueno, pues eso los prepara un poquito mejor para cuando llegue de verdad. La realidad aumentada, las simulaciones, los videojuegos, etcétera, ofrecen esas posibilidades de ampliación del aula. De hecho, eso se hace, ¿no? ¿Quién no ha visto estas bonitas imágenes con NVIDIA, no? Estos son de los jesuitas. RAIMAT es la escuela de los jesuitas con el proyecto Horizon 2020 de los jesuitas de Cataluña. Esas son las aulas. Bueno, la de la derecha abajo es un aula, arriba a la izquierda también, lo otro no. Pero son los espacios de aprendizaje de ese colegio RAIMAT. Bastante más atractivos, sugestivos e interesantes y digamos, favorables al aprendizaje que el aula tradicional, hasta donde sabemos. Esa es la escuela Vitra, esa es de Suecia, esa sí es decoración de Rosenbosch, de manera que seguramente se la mostrará con más detalle aquí, ¿no? También da envidia. Esto no sé lo que hacen con él, pero lo he puesto porque es de aquí, es el Liceo de Europa, no he visitado nunca el centro, no sé hasta qué punto esto pasa de primaria, sé que ese es el espacio, bueno, eso es... Pero no sé si es el único aula o es más bien una sala de usos múltiples, pero ustedes ven que es un doble espacio, sigue por allí, ¿no? Es un espacio articulable, flexible. Alguno de ustedes sabrá más de eso, seguramente. Esto es el Colegio Montserrat de Barcelona, el de Sor Innovación. También tienen ahí grandes aulas, muchos alumnos, varios profesores, otra organización del trabajo, esa combinación de gran grupo, equipo de trabajo, trabajo individual, etcétera. La cosa no ha habido que esperar hoy para inventarlo, estaba inventada. Montessori insistió mucho en eso. María Montessori decía que el mobiliario escolar expresaba la idea de que para ella significaba que la esclavitud todavía existía, la esclavitud infantil. E insistió muchísimo en hacer muebles y mobiliario y objetos a la medida de los niños y libres, flexibles, que permitieran hacer cosas distintas, cambiar en el aula, etc. Esta es una escuela Montessori del año 27, del siglo XX. De este siglo no hemos llegado aún. Esta es otra escuela Montessori de ya segunda mitad del siglo. Ya son alumnos mayores, pero también es un aula flexible. No sé si tiene colores o no, no parece que tenga muchos colores. En todo caso, no, la foto no es en color, o sea que no podemos averiguarlo, ¿no? Eso es el Colegio Padre Piquer de Madrid, el Centro Padre Piquer de Madrid. Digo porque muchas de estas cosas siempre aparecen asociadas a la primaria e infantil, es verdad, que es más fácil, porque el profesor ocupa la mayor parte del tiempo del alumno, porque hay menos presión académica por un montón de cosas, pero también se hace fuera de infantil y primaria. El Centro Padre Piquer es un centro secundaria y además de alumnado difícil. No estamos con la clase media que lleva a sus niños en el Silicon Valley a las escuelas Montessori. No, algunos de estos alumnos viven debajo de las autovías, en Madrid, en la zona de Azca. Pero ahí lo que organizan es ese aula que ellos llaman cooperativa o multitarea, que es un aula grande, con muchos alumnos, 3 o más profesores. Es un colegio concertado. Es decir, no tiene más profesores que otros, pero se organizan para hacerlo. Eso es la Escola Aponte. Yo creo que muy poca gente la conoce en España, pero en Portugal es conocida, aunque polémica, y en Brasil es objeto de peregrinación. La Escola Aponte, que es una escuela que está en el Povo das Aves, muy cerquita de Oporto, es una escuela pública que desde hace muchos años
tiene a todos los alumnos organizados en pequeños grupos. El alumno aprende unas cosas, hace un programa para la semana, lo discute con el profesor, se fija ese programa y cuando cree que está en condiciones de que ha aprendido eso, va a ser evaluado y si lo hace bien pasa al siguiente, etcétera, ¿no? Entonces eso mezcla alumnos de todas las edades en el mismo aula, en distintos grupos, trabajando a distintos ritmos, que son sus ritmos, etcétera. Eso es la School of One, es una red de escuelas norteamericanas, se llama School of One, escuela de uno. De manera que, digamos, se define por su intento de personalización de la escuela para cada alumno, pero la personalización para cada alumno pasa por meter a los alumnos en grandes aulas. No por hacer aulas más pequeñas, reducir la ratio, reducirla, hasta que al final cada alumno tenga un profesor y cada profesor tenga un alumno, como en el Emilio Rousseau. Eso es muy caro. Pasa por una reorganización que empieza por fundir los grupos y combinar ahí el trabajo en gran grupo, en pequeños equipos y atendiendo a cada alumno en particular. Eso es lo que ven ustedes ahí, pues es un aula larga con subdivisiones. Ellos lo explican así. Brevemente, esto sería el método tradicional, 4 aulas. Ellos las reúnen en lugar de 4, en un aula con 5 espacios, que pueden ser, aquí tienen los grandes pizarrones para hablar a todos los alumnos a la vez, pero pueden subdividirlo con pizarras móviles o librerías o lo que sea. También explican cómo hacerlo si no puedes tirar las paredes, aunque las paredes interiores de los colegios suelen ser de pladur, o sea que no suele ser muy difícil tirarlas, pero en fin, si no puede usted, hay otras maneras de hacerlo, pero el modelo es ese. El modelo es, ellos no lo llaman así, pero el modelo es fundir las aulas. Eso es, bueno, si Rosanne Bosch les gusta, a mí me gusta mucho lo que hace, pero hay un estudio arquitectónico que se llama Fielding in Air, que por todo el mundo está haciendo este tipo de aulas y colegios, enteros. Sobre todo con un arquitecto educador que es Prakash Nair. Si lo buscan encontrarán montones de esas cosas. Bueno, estos son unos espacios diseñados por ellos y tal, y lo explican así. Eso es un colegio reformado por ellos, así era el colegio, 5 aulas con un pasillo en medio, y así es ahora. Esto lo llaman estudios de aprendizaje, no son aulas propiamente, son espacios más reducidos, intermedios, que pueden organizarse de distintas maneras, partirse, reunirse, etc. Eso lo llaman el commons, común. Sirve lo mismo de gran salón de actos, que puede servir para que estén los alumnos sueltos o para que alguien salga a dar una clase, para que formen grupos, para lo que sea. Y normalmente, bueno, aquí están fundidos porque lo han hecho con el modelo anterior, pero normalmente suelen tener, bueno, eso es lo mismo, ¿ves? Que no lo veo bien desde aquí ni ahí. Los estudios de aprendizaje sería el sustituto de las antiguas aulas. El Einstein Studio Commons, el espacio común, esa mezcla de espacio libre, salón de actos y todo lo demás. Normalmente suele haber alguna gran vía, lo suelen llamar la calle. Una de las cosas que hacen siempre estas reestructuraciones es que eliminan los pasillos. Los amplían y al ampliarlos los convierten en lugares de trabajo. Sitios por los que se pasa, pero en los que también se puede parar, o en los que se introducen pequeñas ágoras, que habrán visto mucho, esos pequeños anfiteatros o bancos progresivamente elevados, que a veces se aprovechan como taquillas para abajo. En fin, la imaginación da mucho de sí, ¿no? Yo creo que todo esto significa no un recorte, ni una erosión, ni una desaparición de la escuela, sino todo lo contrario. Yo creo que necesitamos más escuela. Y necesitamos más escuela porque ya dije antes que me parece insustituible hoy por hoy, por muchas generaciones, en la custodia y el cuidado de la infancia y de la adolescencia. Y no le quitemos importancia a eso. Cualquiera de ustedes, si tuviera que elegir entre una escuela segura, pero educativamente no muy buena, y una escuela educativamente estupenda, pero insegura, para sus hijos, ¿qué elegirían? No me lo digan, la primera, ¿no? Todos queremos que estén custodiados, que no corran peligros, que estén cuidados. Creo que el concepto de cuidado es algo mucho más amplio y de mucho más alcance que la mera evitación del daño, es decir, alguien que cuide en sentido amplio,
que acompañe a esos niños, adolescentes, etcétera, que pasan por toda clase de experiencias, dificultades, y también por momentos estupendos, por supuesto, y donde además se eduquen, ¿no? Y eso es la escuela. Por lo tanto, lo ideal sería que la escuela, en lugar de hacer como sucede más bien hoy, que se va encogiendo, ¿no? Y ahora recortamos un día más en el calendario, y ahora pasamos a la jornada continua, y ahora si quieren no sé qué, que lo hagan ellos, y son los edificios más desaprovechados que hay, lo que hay que hacer es justo lo contrario. Lo que hay que hacer es que esos sean lugares donde naturalmente a los alumnos, a los jóvenes, parte del mismo como alumnos y otra parte como lo que sea, a los jóvenes y a los niños les guste estar, quieran estar. Y estén equipados para que realmente estén bien y para que esa estancia no sea simplemente segura, sino que sea una experiencia de bienestar, de desarrollo personal, etcétera, etcétera. Pero también quiero subrayar la importancia de la escuela porque el mundo educativo se desenvuelve típicamente en dos niveles, o por lo menos en España se ha ido polarizando en dos niveles. Por un lado está el maestro o el profesor, me da igual. El docente en el aula, que es el rey o la reina del aula, el aula es suya, hace lo que quiere o casi lo que quiere, o por lo menos lo hace como quiere. Se suele expresar en esa idea del maestrillo tiene su librillo, o que saquen leyes que yo voy a seguir haciendo lo mismo, etcétera, me da igual. Y por otro lado, sin embargo, está la alta política. Todo es culpa o es mérito, según quien hable, del gobierno, o de la OCDE, o del Banco Mundial, o de la conspiración de no sé quién, o la corriente tal, o el departamento cual de la universidad nos va a traer la solución. Y yo creo que ninguna de esas dos cosas funciona. La gran política, el nivel macro, que es importante, pero es plenamente autosuficiente, porque no se puede decir desde ningún sitio cómo hacer las cosas bien en todas las escuelas. Pero el nivel micro tampoco, porque esa escuela de Anker o del burro, el asno en la escuela, o el que veíamos después en el cuadro de Ostid, eso ya no existe. La escuela de la lengua de las mariposas ya no existe. El alumno de primaria no pasa más de la mitad de su tiempo escolar con un solo profesor. No hablemos de sustituciones, interinos, bajas y demás. Simplemente aunque su profesor esté todo el año, le ocupa la mitad del tiempo. La otra mitad está con especialistas, tutores, acompañantes, monitores, vigilantes de comedor, esa gente que está ahí, ¿no? Para que eso funcione, hay que tener un proyecto. Hay que tener un proyecto de centro. Hay que coordinar eso. Entonces, ni el nivel macro ni el micro. Lo que funciona es el nivel meso. Lo que tiene importancia realmente es el nivel meso. Y es lo que queremos. Lo que queremos no es que la entrada a un niño en la escuela sea un sorteo a ver qué profesor te toca. A ver si hay suerte este año. Lo que queremos es que la escuela nos garantice una buena educación, como el Corte Inglés nos garantiza un buen servicio. Con independencia de que tenga mejores y peores comerciales o dependientes o lo que sea. Y eso se llama proyectos escolares, proyectos de centro, se llama direcciones. No puede haber un buen funcionamiento. Sería un milagro que todas las organizaciones del mundo, sean las que sean, necesitan dirección, menos una que funciona sin ella. Funciona para quien no la quiere, claro. Se necesitan direcciones, se necesitan redes de centros. Hay cosas que tampoco pueden hacerse a escala de centro y es muy importante la colaboración entre los centros. A veces ese nivel meso va más allá del centro. Por eso la innovación hoy está avanzando particularmente no en la escuela pública, porque es muy difícil conseguir la coordinación de centro y entre centros, sino está avanzando más en la escuela privada y concertada. Y no es porque sean más listos, es porque las direcciones tienen más capacidades y normalmente son grupos de centros. No un centro solo, sino un grupo. Y un grupo proporciona economías de escala, diversificación de riesgos, un montón de cosas en las que no voy a entrar ahora. Pero también a veces el nivel intermedio tiene que ser un poco más pequeño que el centro. No hay que coordinarlo todo con los 30 profesores de un centro de primaria o los 100 de un instituto de secundaria o los 150 de un colegio privado. Sino que lo importante puede ser coordinarse con un pequeño equipo de profesores del centro o con profesores de otro centro, que están haciendo y aprendiendo a hacer las mismas cosas.
Claro, eso, y con eso termino, implica cambios para el profesorado. Implica cambios importantes para el profesorado. Yo creo particularmente que hay que tener cuidado con un par de metáforas que están muy en boga. Una muy preocupante es la de nativos e inmigrantes. Los niños son nativos digitales, los profesores somos inmigrantes digitales. Ellos, como lo teclean todo y cada vez que ven una cosa brillante creen que es interactiva, son nativos, ¿no? Y yo, como soy mayorcito y no me lo enseñaron cuando estudié, pues que no me pidan ahora que me meta en ese ciclo digital. Pero claro, eso, imagínense ustedes que alguien hubiera dicho eso con la imprenta. Que estos son nativos de Gutenberg, pero yo soy inmigrante, ¿por qué voy a aprender a leer? Habría sido inaceptable. Pues ahora lo mismo. Ahora es exactamente igual. Porque primero, ellos no son nativos. Ellos lo tocan todo, no les extraña nada, pero eso no quiere decir que sepan lo que tienen que hacer o lo que pueden hacer con eso, o los riesgos o las posibilidades que tienen, como comprobamos cada día. Pero el profesor no tiene derecho a ser inmigrante. No se lo podemos conceder, como no se lo concederíamos a un médico. Se imagina ir al dentista y que dijera, no, yo es que manejo todavía el aparataje de hace 30 años. Adiós. O un abogado que dijera, es que yo aprendí, estudié bajo el franquismo y las leyes nuevas me han cogido mayor. Pues adiós. Pues el profesor que le cogió inmigrante, adiós. Porque la tarea de la institución ya no es la alfabetización para el libro, es la, como quieran llamarlo, alfabetización digital, lograr la fluidez digital, alfanumerización, lo que quieran. Y la otra metáfora enormemente peligrosa es la del acompañante, la del guía en el costado. Hombre, nos puede querer decir muchas cosas, ¿no? ¿Pero qué es eso guía en el costado? Imaginen ustedes el profesor del siglo XVII que no sabe leer, el maestro que no sabe leer, dice, van a hijo, aprende tú a leer y luego me cuentas lo que has leído. Y las conclusiones que has sacado. Y yo con mi experiencia, porque más sabe el diablo por viejo que por diablo, te diré, eso no, vuelve a la Biblia. Pues ahora es lo mismo. No se trata de tener un profesor que deja a los alumnos que se sumerjan en la tecnología porque él es inmigrante y no sabe nada y luego le dice, ¿qué habéis aprendido? Hijo, es que yo os daré el consejo. Eso no vale para nada. Eso no vale para nada. Puede valer de vez en cuando, pero seguramente hará más daño que otra cosa en todas las demás ocasiones. Lo que importa es acompañar. No es que el profesor tenga que ser un crack de la tecnología, para nada, pero tiene que saber dónde se mueve. Y debe saber en conjunto un poquito más que los alumnos, ¿no? Y eso es lo que le puede y le debe permitir convertirse en lo que yo creo que sí es importante, es un diseñador de los procesos de aprendizaje. El profesor como diseñador, no como transmisor, ni como guía, ni como juez, ni como nada de eso, sino como diseñador, como alguien que organiza de acuerdo con lo que él o ella sabe hacer, con los recursos que tiene, con los que pueda obtener de fuera, con las capacidades y las limitaciones de sus alumnos, con lo que le va diciendo la experiencia o con lo que va diciendo que no es mucho, pero algo va siendo la ciencia, pues diseña procesos de aprendizaje. Al fin y al cabo, lo que hemos hecho hasta la fecha ha sido llegar a un proceso diseñado. Bueno, pues hay que rediseñar ese proceso, convertirse en diseñador de procesos de aprendizaje solo con los compañeros, con la ayuda de los expertos, con lo que sea, ¿no? Y, claro, si eso pasa por esa reagrupación tipo hiperaula, eso supone microequipos de profesores. Cuando yo he visto esas hiperaulas o simplemente superaulas, ¿no? Simplemente aulas reagrupadas, siempre he ido corriendo a hacer una pregunta a los profesores. ¿Qué os parece? Porque yo me imaginaba los primeros momentos de pánico. Y creo que los primeros momentos eran de pánico. Depende también de cómo se haya hecho, ¿no? De que te lo hayan puesto de repente como una orden o que haya habido mucho tiempo para discutirlo, de quién te toque en el aula, depende de muchas cosas, pero en principio creo que la actitud, el reflejo espontáneo es de pánico. Hasta hoy estaba solo aquí, hacía lo que quería, nadie me veía, si salía mal, oye, que no estudian, yo les enseño pero ellos no aprenden, o que las familias no apoyan o lo que sea, ¿no? O es que están distraídos, no ponen atención y a partir de ahora me van a ver todo. Entonces fíjense que cuando José Antonio Marina hizo ese proyecto de estatuto del docente, con lo que no hay por qué estar de acuerdo, pero mencionaba que se podría en el proceso de formación filmar las aulas y todo el mundo de salto, ¡ah, filmar las aulas! Nos van a espiar y tal, terror. Pero al poco el profesor descubre que realmente su problema no era si se lo sabía todo o no, porque nadie se lo sabe todo.
Su problema era que nadie le enseñó nada, ni le ayudó en nada desde que entró en el aula. Y su problema suele ser qué hacer cuando un alumno, por lo que sea, por un accidente o por una necesidad de aprendizaje, requiere toda su atención, pero hay otros 20 en el aula. Y todo eso es mucho más fácil cuando se está con otros. De manera que al final, o al poco, los que entran en esos microequipos, pues suelen estar bastante contentos con ellos. Eso sí, hay que aprender a trabajar en equipo. Y eso lleva un cierto tiempo, ¿no? Tiene implicaciones para el profesorado. Si vamos a tener dos o tres profesores típicamente en un aula, ¿para qué los queremos clónicos como hasta ahora? La suma de 3 profesores iguales es un profesor. Podrá prestar más apoyo material, pero su conocimiento es el de un profesor. Si todos ustedes han estudiado lo mismo en su carrera y no han estudiado después, la suma de conocimiento de este aula es la carrera. Ahora, si vamos a trabajar juntos un tiempo, ¿por qué no combinar? Por ejemplo, un profesor puede saber más de la materia, otro puede saber más de educación especial, otro puede ser mejor gestor de, yo qué sé, cual implica cierta especialización del profesorado. Y por otra parte, claro, si vamos a ser diseñadores, tenemos que saber lo que diseñamos. Y el profesor necesita un poquito más de espíritu científico del que tiene. Entiendo que los de física, matemáticas y tal ya lo tienen, o deberían tenerlo. Maestro generalmente no. No ha sido educado en eso, ¿no? Yo no es que le venga a hablar de la neurociencia, a mí eso más bien me preocupa, ¿no? La facilidad con la que cualquier descubrimiento o sugerencia de la neurociencia, sobre todo biológica, se trata de trasladar corriendo al aula. Los propios neurocientíficos suelen ser los primeros que advierten contra eso, pero por ejemplo yo que me muevo más en otro ámbito, observo la general ignorancia del maestro sobre qué es una estadística. No digo una estadística sofisticada, sino sobre cómo interpretar un porcentaje, o cómo interpretar dos porcentajes, o cómo ver que una variación se puede expresar de 4 maneras diferentes en porcentajes según lo que quieras decir. Entonces, ese tipo de formación se echa de menos, ¿no? Bueno, termino. Esto que les he contado está mejor contado ahí, más largo. Lo siento, pero bueno, como es así, se lo digo. Y también está parcialmente contado en ese libro, Más escuela, menos aula. En esos otros tienen la virtud de que son gratuitos, de manera que si a alguno de ustedes le interesa, puede verlo mejor ahí. Muchas gracias por su atención, nada más. Nos quedaríamos aquí bastante más rato, pero el profesor Fernández Enguita tiene que volver a Madrid y los horarios del AVE no perdonan. Bueno, yo creo que ha sido un debate muy interesante. Seguimos debatiendo. Esta semana, el viernes, debatiremos sobre un tema muy interesante, que es la evaluación. Si estamos viendo que hay que desarrollar competencias diferentes, pues quizás también los métodos de evaluación tengan que ser diferentes. Y eso lo debatiremos este viernes con Carles Monereo. Y el sábado tendremos aquí a Javier Monteagudo hablando de cómo la música es un vehículo de aprendizaje muy importante, ¿no? Un recurso muy importante. Bien, muchas gracias nuevamente por habernos acompañado esta noche. Gracias y buenas noches.